sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Hablar. Bueno, cuando Jesús vino como un bebé a la tierra, había mucha violencia, eran tiempos turbios, tiempos difíciles. De hecho, el mismo Jesús, cuando vino, vemos que persiguieron a Jesús y mataron a muchos niños. Así que en medio de la alegría, del gozo de una madre como María, había turbación, tristeza, angustia por la pérdida de otros niños. A lo largo de la historia vemos que la obra de Dios es una obra que va en el tiempo. Dios está manifestándose, está haciendo su obra, pero por otra parte vemos dureza, tristeza, angustia y muchas dificultades en nuestra sociedad. A veces ocurre que también incluso nosotros ahora que estamos experimentando el gozo, la alegría de la Navidad, ¿no? Sentimos la presencia de Dios, vemos la presencia de Dios en nuestra vida y sentimos que el Señor está, qué alegría, qué gozo, pero algunos de nosotros todavía seguimos batallando, ¿no? con nuestras propias situaciones complejas y difíciles de la vida, ¿no? En medio de la alegría y el gozo. Pero es así, podemos alegrarnos, podemos gozarnos en el Señor y a la vez entender que tenemos muchas batallas y hay momentos de tristeza y hay momentos de lucha y de dificultades. La misma María vio crucificado a su propio Hijo Jesús y los sentimientos que se agolpaban en su vida, pues no sería fácil digerirlos. Pero así es. En medio de la obra de Dios hay tristeza y también hay sufrimiento. Jesús tenía que morir y María lo sabía, pero tenemos que aceptar a veces el sufrimiento en medio de la alegría y el gozo que experimentamos en Dios. Así es algo que es como una balanza, ¿no? Por un lado gozo, alegría y también por el otro lado experimentamos las dificultades. La Navidad es natividad, ¿no? Es el encuentro de Dios sobre la tierra. Y bueno, celebramos la Navidad, no se sabe exactamente cuándo Jesús vino, si era primavera porque estaban los pastores cuidando las ovejas, si era septiembre, no se sabe exactamente la fecha. Pero yo creo que es importante que los creyentes tengamos por lo menos un día o unos días especiales en los que podamos recordar la venida de Jesús, porque se trata de eso, no se trata de ninguna otra cosa, se trata de recordar al Señor y glorificarle por lo que Él ha hecho. No sé si conocéis, yo por lo menos conozco un chico que no sabía la edad que tenía. Y claro, sus padres le tuvieron que poner una fecha de nacimiento, más o menos los médicos saben por su estado físico qué edad pueden tener. Un niño de 6 años pues tiene cierto desarrollo en el cráneo, los huesos, y entonces le pusieron pues una fecha, ¿no?, de nacimiento. ¿Por qué es importante esto? Porque para mí es importante entender que cumple años, ¿no? ¿Y qué se le hace al niño o a la persona adulta cuando cumple años? Pues se le hace un regalo y se le honra. El niño o la persona adulta pues se pone contenta, ¿no? Hoy es mi día, ¿no? Qué importante es esto también cuando pensamos en Jesús. Celebramos la Santa Cena, pero también tenemos que celebrar su venida, aunque no sea el día exacto. Aunque sí, el año sí se sabe, ¿no?, más o menos. Reconocer, ¿no?, y ofrecer a Jesús alabanza, gratitud, porque recordamos que Él un día vino y nos dio el mayor regalo,
que puede ser, que es nuestra salvación, nuestro mayor regalo. Nosotros nos hacemos regalos cuando cumplimos años y el regalo que Jesús nos hizo por su amor y su gracia y su misericordia es entregarnos a Jesús. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Isaías 7:14 dice: porque por lo tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Capítulo 9, versículo 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Las profecías, hay cientos de profecías en cuanto a la venida de Jesús y en cuanto al plan eterno que Dios tenía para con la humanidad. La característica de un regalo es, como hemos visto en las representaciones, es gratuito, se ofrece sin esperar nada a cambio. Un verdadero regalo es el regalo que lo das de corazón y no esperas que la otra persona te recompensa de la misma manera. A veces puede haber un truque, decimos que damos un regalo y esperamos que después me lo den a mí, ¿no? Y no es así. Jesús ofreció a su Hijo como un regalo gratuito y sin esperar nada a cambio, solamente que nosotros le podemos recibir como Señor y Salvador y podamos por lo menos darle gracias, ¿no? Aunque nuestro mayor regalo para Dios, como hemos visto también en el Teatro de los Niños, no es por el esfuerzo que podamos hacer, como la canción decía, sino ofreciéndole también nuestra gratitud, acción de gracias, y corresponder así a Dios con gracias. Eso es importante. En Lucas 2, 24, Lucas 2, 2:14. Qué bueno que los niños estén con nosotros hoy. No importa si quedan un poquito de... A ver. Lucas. Eh, 2:14 dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El regalo que Dios hace a través de Jesucristo es un regalo en que Dios ofrece paz. Nosotros, siendo rebeldes y también contrarios a Dios, el mensaje de la Navidad es un mensaje en que Jesús nos ofrece paz en su mensaje. Dios, el Padre, nos ofrece paz en su mensaje. Y también buena voluntad. La buena voluntad es que Dios tiene deseo de bendecir a una generación y a una, en ese momento, en ese mundo convulso, tenía el deseo de reconciliar a los hombres con Él. Y esa es la buena voluntad, que ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz que ofrece Dios es una paz verdadera, es una paz que
nos da sin que nosotros podamos dar nada también. La mejor paz, la paz que Dios da a través de Jesucristo, es un mensaje que Dios tiene un mejor pacto, porque el Antiguo Testamento ya estaba caducado y ahora tenemos el pacto con Jesús. Un mejor pacto con mejores promesas, con mayores esperanzas. Es un camino de vida, porque el Señor dice que Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Necesitamos la vida de Jesús, por lo tanto, ese es el verdadero sentido de la Navidad, que Él ofrece paz, tiene buena voluntad para con los hombres y Él quiere que tengamos la vida abundante que Él puede darnos. En Lucas capítulo 1, versículo 46. Cuando estaba con Elizabeth, María, dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Todopoderoso, santo es su nombre. Una de las cosas, cómo podemos responder a Dios a través de la gratitud de que Jesús vino y se preocupó por nosotros. La alabanza debe ser un asunto del alma. Dice que engrandece mi alma al Señor. Una gratitud a Dios, un alma agradecida, que se regocija en que el Salvador pueda nacer en nuestro corazón. Engrandece mi alma al Señor. Y luego dice que mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Así que nosotros tenemos que regocijarnos en ese espíritu que es el espíritu verdaderamente navideño. Dirigímonos al Señor y podamos ensalzarle por esa salvación. María se dio cuenta que lo que le estaba ocurriendo, y no puede decir otra cosa que mi alma se engrandece, mi espíritu se regocija en la salvación que Dios nos ha dado. El versículo 48 dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. María se daba cuenta de que no era digna de tener al Salvador en su vientre, no se lo merecía. Era una persona que no tenía esa perfección de grandeza, de poder para que realmente Jesús pudiera tomar su vida para que sería el Salvador del mundo. Pero sin embargo, esto es lo que ocurre cuando nosotros decimos que tenemos bajeza, no nos lo merecemos, no somos dignos de esta salvación, no tenemos el estatus o el corazón que pueda decir me lo merezco, ¿no? Sino todo lo contrario. Tenemos que mirar nuestra bajeza para que el Señor pueda nacer en nuestros corazones. Grandes cosas también María decía que había hecho el Todopoderoso en Él. ¿Cuán grandes cosas tenemos que identificar en nuestra vida que el Señor ha hecho en nosotros? Porque ha hecho grandes cosas. Tenemos que reconocerlo, ¿no? Así que tenemos que dirigirnos al Señor con ese espíritu de alegría, de engrandecimiento en nuestros corazones hacia Él y no contagiarnos con la música mundanal o festejos mundanales que no nos llevan más que a otra cosa, a otro estilo de entender la Navidad. El gozo del Espíritu es algo muy importante. Se alegró. Y el gozo superficial que a veces buscamos o buscan las personas, pues es el gozo que se disipa con el tiempo cuando pasa una fiesta. Pero el gozo del Señor está siempre en nuestro corazón. Entonces tendremos verdaderamente una verdadera Navidad cuando nuestro corazón está en el gozo del Señor, ¿no? El mejor regalo que podemos tener es nuestro Salvador.
Cuando leemos el relato bíblico en Mateo 2, 1 a 12, vemos que había unos magos. Es importante que en este tiempo, así como, por ejemplo, cuando muchas instituciones celebran sus aniversarios, o incluso tú puedes celebrar tu aniversario de casado, hay cosas importantes que se hacen, se recuerdan, ¿no? Se mira al pasado y se empieza a vislumbrar muchos detalles y muchas cosas que han ocurrido cuando se cumplió tu aniversario. Cuando ves fotos o cuando ahora hay algunos vídeos que tú has podido grabar de acontecimientos del pasado, pues empiezas a recordarlo. Pues es importante que durante estos días podáis leer el relato bíblico para que percibáis realmente la riqueza del advenimiento de Jesús y sacar partido de eso. La visita a los magos. Tenemos dos relatos, no los vamos a leer, pero la visita a los magos es un relato de Mateo, y luego tenemos en Lucas 2:25 también la visita del ángel a los pastores. El Evangelio vino en un momento en el que había una percepción de que algo iba a ocurrir, algo iba a acontecer. Dios se reveló a través de un ángel a los pastores y Dios se reveló a los magos a través de una estrella. Porque dicen los magos que su estrella hemos visto. Y es verdad que en Números, capítulo 24, versículo 17, habla de la estrella de Jacob. Y bueno, Dios nos puede dirigir al pesebre, nos puede dirigir a ese encuentro con Jesús de muchas maneras. Dependiendo cada uno cómo es, Dios nos puede hablar de muchas maneras. En este sentido, necesitamos que Dios se revele a nuestras vidas y le podamos dar lugar. Los pastores estaban abiertos a recibir ese mensaje. Nosotros tenemos que estar abiertos a recibir el mensaje del Señor. Los magos también recorrieron cientos de kilómetros y se pusieron a descubrir aquello que seguramente ya estaban pensando que estaban leyendo la profecía bíblica, ¿no? También vemos a Simeón y Ana buscando la presencia de Dios y entendieron cuando Jesús vino, lo reconocieron. Tenemos que reconocer a Jesús y tenemos que estar abiertos a conocerlo. La gran gran mayoría no se percataron del gran acontecimiento que estaba ocurriendo allí en Belén, ¿no? Y bueno, desgraciadamente se celebra mucho la Navidad, pero se desconoce realmente quién es Jesús. Piensan que es solamente una fiesta, pero no es una fiesta creada por los hombres, pero nosotros tenemos que reconocer al Señor y Salvador, aquel que ha traído gozo, paz y esperanza a nuestros corazones. Jesús estuvo en Belén 2 años, no se habla nada de él durante los 2 años que estuvo allí en Belén y no se dice nada de ello, ¿no? Pero sin embargo, cuando vinieron los magos, ya Jesús estaba en una casa, ¿no? Y se postraron y le adoraron. Los acontecimientos que ocurrieron durante esos 2 años, pues no se sabe, pero Jesús seguía estando ahí y seguramente algunos se percataron, otros no. Jesús sigue estando muy cerca de nosotros y nosotros tenemos que dar pasos hacia Él para buscarle, poder encontrarle y poder ofrecerle algo, ¿no? que tengamos en nuestro ser. Ellos ofrecieron presentes. ¿Nosotros qué vamos a ofrecer al Señor? Pues tendremos que ofrecer lo más importante, nuestra vida. Igual no tenemos mucho, pero ofrece al Señor tu vida. Es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Otra de las cosas que hace el Evangelio es que así como se turbó toda Jerusalén y Herodes
hubo como una convulsión en ese momento. Y siempre a veces Jesús representa un conflicto para nuestra sociedad, porque la gente no quiere rendirse a Jesús. En el momento que se predica a Jesús o se habla de Jesús, salta el Herodes, aquel que se quiere sublevar y aquel que quiere matar a Jesús y no quiere que gobierne. Es algo que ocurre en la sociedad también, ¿no? Pero tenemos que elegir al Señor, que Dios nos ha sacado de la esclavitud, del pecado, a la libertad de los hijos de Dios. Y tiene que haber una revolución en el gobierno de nuestra voluntad hacia Dios, de tal forma que podamos al final rendirnos y no hacer como Herodes, perseguir a Jesús y no creer y desecharle. Así que tenemos que venir a Belén, tenemos que venir, como dice, como es el significado de Belén, que es casa de pan, es el lugar donde podemos comer, donde nos podemos alimentar espiritualmente. Así que tenemos que venir a Belén, la casa de pan, y encontrar en Belén a Jesús que nos da pan, que es el pan de vida que da vida al mundo. Los pastores encontraron, antes he dicho los magos, pero son los pastores los que encontraron, en vez de un palacio, encontraron una casa. Seguramente muchas de las personas que decían, bueno, ¿dónde está el rey de los judíos? Los magos, su estrella hemos visto. Y los pastores, queremos encontrar al Mesías, al Salvador. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Bueno, estará en algún palacio, ¿no? Si es rey, estará en algún palacio. Si es el Mesías, el Hijo de Dios, estará en un lugar eminente. Pero sin embargo se encontraron con una casa humilde. Primero un pesebre humilde y después una casa humilde. Así que ellos tenían una perfección espiritual. Cuando encontramos a Jesús no vemos muchas grandezas, opulencias, o algo que nos pueda quitar la visión de Jesús por su grandeza con cosas, sino todo lo contrario. La grandeza, el poder y la gloria están en su misma persona. No hay nada que pueda eclipsar un palacio o la grandeza de las riquezas. Y así por eso Jesús vino humilde, para que nosotros no nos fijaríamos en otra cosa que no sino en Él. Así que ellos vinieron a dar, ¿no? Los pastores vinieron a dar y así lo ofrecieron. Algunos podemos venir a Jesús para recibir, y eso es bueno, porque Dios tiene mucho que darnos a través de Jesucristo, pero a la vez tenemos que venir a Jesús para dar, porque Él se lo merece. Él es digno de que nosotros le ofrezcamos algo, ¿no? Algo de valor. Y los pastores fueron valientes porque no se rindieron a Herodes, sino que se rindieron a Jesús, se doblegaron frente a Jesús. Nosotros no nos tenemos que doblegar frente a la grandeza de los hombres o el poder de los hombres. Tenemos que doblegarnos a Jesús, aquel que merece el honor de nuestro corazón. Así que se inclinaron, se sometieron y bendijeron a Dios por esa maravillosa obra de salvación. Se fueron por otro camino, como conocéis la historia, se fueron por otro camino, porque no querían que Herodes supiera de dónde vendrían y se fueron corriendo para que después de que le dijeron que las profecías se cumplían en Belén, que él apacentaría su pueblo, que era la tierra, la profecía tenía que ver con todo lo que el Antiguo Testamento se estaba diciendo y que en Belén iba a ser el lugar. Pero se fueron. Tiene una aplicación espiritual esto para nosotros también, que cuando hemos llegado a Jesús y nos hemos encontrado con Él, y no ha encontrado a Jesús y se ha convertido de veras al Señor, no puede hacer las mismas cosas que antes hacía. Es imposible. Tenemos que ir por otro camino, tenemos que coger otras veredas, tenemos que ver la forma en que Dios nos lleva a la nueva vida que es en Cristo.
Así que, hermanos, que damos gracias a Dios por este tiempo, damos gracias a Dios por nuestro Salvador, Jesús, damos gracias a Dios que podemos poner estos días para pensar en eso, pensar que Él vino y que Él se merece toda nuestra alabanza. Así que no nos gustaría que a ninguno de nosotros, sobre todo las familias, se les pasaría el día de los cumpleaños, ¿no? Y hoy se ha pasado y nadie me ha dicho nada, ¿no? Y aunque no sea la fecha, pero nosotros vamos a decir que gracias, Señor, por venir. Gracias porque vamos a recordar, por lo menos, lo recordamos durante todo el año, pero por lo menos en un momento de culto podemos recordar la venida del Señor y podemos darle gracias y ser agradecidos, ¿no? En nuestro corazón. Así que vamos a orar y después de esto. Bien, oramos. Señor, te damos muchas gracias por el relato bíblico. Te damos muchas gracias porque podemos recordar, Señor, esto que aconteció, esto que ocurrió, pero que esto que está ocurriendo también en nuestras vidas, porque te hemos dado lugar y te hemos descubierto. Hemos descubierto, Señor, que tú vives y eres real, Señor, y queremos como María, Señor, engrandecer nuestra alma a ti. Queremos como María, Señor, regocijarnos en ti y en tu salvación. Y queremos, Señor, humillarnos y reconocer que aunque no somos dignos, tú has hecho posible, Señor, que podamos, Señor, estar y descubrir, Señor, que tú eres ese Jesús, que estás glorificado a la derecha del Padre y que reinas y que un día vendrás, Señor, a juzgar la tierra. Gracias, Señor, por la Navidad. Gracias por este espíritu de Navidad. Gracias por tu presencia en esta mañana. Y gracias por cada hermano que se ha esforzado, que tú les bendigas cada esfuerzo y bendigas cada trabajo que ellos han realizado. Lo has hecho, pero gracias. Que tú sigas bendiciéndoles, animándoles y ayudándoles. Amén, amén. Señor os bendiga. Déjanos ver tu poder en nuestra generación.